Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de jardinería de Vanessa la Granjerita. Hoy vamos a ver cómo cuidar, cómo sembrar y cómo mantener nuestros narcisos, una planta que a todos nos encantan. Entonces te voy a contar los cuidados que necesita esta bonita planta y cómo florece. Ahorita en primavera es el tiempo ideal para saber cómo tratar sus flores si las vas a cortar. ¿Qué debes considerar cuando vas a comprar un narciso? Lo que tienes que tener en cuenta es elegir aquellos ejemplares que tengan las hojas y la parte inferior de la planta limpia y sana y en los que la flor comienza a abrirse un poco. No es recomendable que compres un narciso que ya tenga las flores abiertas porque esto querrá decir que ya va por una parte avanzada de su ciclo, con lo cual ya estará más cerca de llegar al final de su ciclo de floración. Entonces, ¿cuánto tiempo suele durar las flores de un narciso? Las flores de un narciso suelen durar aproximadamente unos 20 días. Por ello es importante lo que te decía antes, si vas a comprar un narciso, escoge aquellos que tengan flores todavía por abrir, porque si escoges alguno que ya tiene las flores abiertas, estarán más cerca de su culminación. Los narcisos pueden aguantar las flores hasta 20 días, siempre y cuando no hayan estado en un lugar demasiado caluroso. La calefacción es su peor enemigo, así que evita ponerla cerca de la calefacción en casa. Y tampoco los tengas mucho tiempo sin agua. Es una planta que no reacciona bien a la falta de riego, entonces recuerda mantenerla regada. Si en donde vives no hiela, lo preferible o lo indicado es que las saques, si puedes, al exterior de la casa por las noches para que el frío o el fresco las mantenga mucho más hidratadas y así la flor se mantenga durante más tiempo y más bonita. El tipo de suelo que más le gusta al narciso es una mezcla de arena de río, mantillo y sustrato universal, que es lo más adecuado. Además, es muy importante y es imprescindible que la maceta tenga un buen drenaje, porque no es recomendable que se quede el agua encharcada en el fondo de la maceta. ¿Cómo podemos evitar que los tallos de nuestro narciso no se estropeen por el peso de la flor? Para evitar que se doblen y se mantengan bien erguidos, ya que suelen ser demasiado finos, podemos colocar una caña junto a los tallos y sujetar la flor a ellos con unos ganchos de jardinería. ¿Podemos conservar los bulbos en buen estado para plantarlos al siguiente año? Sí, es posible conservar los bulbos, pero tienes que tener en cuenta que el narciso es muy sensible al trasplante. Así que lo mejor es que una vez que las flores adquieran un tono amarillento, las quites, pero dejando los bulbos en la tierra hasta la siguiente primavera. Entonces no es necesario que los guardes, simplemente manténlos con un riego constante, poco, para que el bulbo no se dañe y así pueda volver a intensificar su floración la próxima primavera. También puedes sacar los bulbos y guardarlos. En este caso, una vez que los saques, déjalos secar y guárdalos en un lugar fresco y secos y que esté ventilado hasta el principio del invierno, que es en el momento donde tendrás que plantarlos. Pero como te dije antes, el narciso no es una flor que supere muy fácil los trasplantes, entonces es delicado. El narciso es una flor que tolera muy bien distintas condiciones de luminosidad. Entonces, puede florecer también en la sombra, aunque lo ideal es ponerlos en lugares con luz donde no les dé el sol directo. Así que es una flor ideal que también puedes tener dentro de casa donde le entre buena iluminación. La temperatura idónea para que el narciso abra todas sus flores es entre unos 16 y 20 grados centígrados y por las noches entre unos 10 y 13 grados centígrados. Entonces ya tú más o menos vas viendo, dependiendo de dónde vives, si estás en unas temperaturas más altas. Siempre en nuestras casas hay una habitación donde las temperaturas son un poco más bajas. Esa sería la habitación ideal para nuestro narciso. El riego que es recomendable para los narcisos es hasta el principio de verano. Debe ser un riego muy moderado, pero que siempre se mantenga la tierra húmeda sin encharcar. Como te digo, es importante que la maceta tenga un muy buen drenaje para evitar los encharcamientos, que lo que pueden lograr es que se pudra el bulbo.
Para las flores de narciso, una vez que ya han florecido, no es necesario que abones la planta, a no ser que quieras conservarla para el año siguiente. Entonces, conviene que añadas nitrato potásico. Pero si las cultivas en casa, lo mejor es fertilizar con un abono rico en fósforo y después de la floración con salitre potásico o nitrato potásico. Los colores y las formas del narciso hacen que sean y que las veamos como una flor perfecta para elaborar bonitos ramos, y para que te duren mucho más tiempo solo debes seguir estos pequeños trucos que te vamos a dar. El primer truco que yo te daría es que cortes los tallos de forma sesgada y hagas un corte vertical de unos 5 centímetros para que la superficie tenga más chance de absorber el agua, más oportunidad de absorber el agua. El segundo tip que te daría es que una vez cortado, sumerjas el tallo un momento en agua hirviendo para que deje salir la savia y la flor pierda nutrientes. Esto hará que se conserve más tiempo. ¿Cómo podemos hacer para dividir las raíces de nuestro narciso? La primavera es la mejor época del año para hacer este tipo de operación, que te permitirá hacer de una planta grande y muy frondosa 2 plantas más pequeñas. Para poder realizarlo correctamente solo tendrás que seguir estos 4 pasos, que son muy sencillos y lo vas a poder hacer en casa sin ningún problema. El primer paso es que debes seleccionar 2 macetas y colocas piedrecillas en la base para un buen drenaje. Luego tienes que añadir una capa de compost. El segundo paso es, con la ayuda de un tenedor de madera, unas pinzas o con un palillo, limpia las raíces de la tierra vieja. Vas retirando poco a poco la tierra de las raíces, porque ya esa tierra no te va a servir. El tercer paso sería separar bien todas las raíces con las manos, pero debes tener mucho cuidado, procurando en la medida de lo posible no romper las raíces. Y el cuarto paso, una vez que tengas las raíces separadas, es colocar cada parte en las nuevas macetas, rellenando con el sustrato adecuado, y cuando lo tengas completamente relleno y hayas introducido las raíces nuevas, oprimes un poco con las manos y vas a regar. No oprimas muy duro porque eso haría que las raíces se aplasten en el fondo de la maceta y pueden llegar a morirse. Entonces nada más oprime un poco de manera que la tierra quede compacta para mantener nuestra planta bien agarrada.